buenas noches a todos y bienvenidos a una nueva temporada de La Tribuna, espacio político en el que, ya saben, participan cada semana los grupos municipales del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira para tratar asuntos de actualidad política y social en la ciudad. En este caso, saben ustedes también que participan en orden de menor a mayor representación y, por lo tanto, tenemos ya en plató al primer grupo. Es Andalucía por sí y nos acompaña esta noche Christopher Rivas. ¿Qué tal? Muy buenas noches, portavoz del grupo. Muchas gracias, buenas noches. Y Luisa Campos, concejal del grupo. Muy buenas noches. Buenas noches, Ana. ¿Qué tal? Bueno, pues tenemos que hacer balance un poco de todo lo acontecido este verano y de este inicio de curso político también en el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira. Pero si les parece, pues vamos a comenzar hablando por una visita institucional que ha tenido lugar esta misma semana, por la visita por la delegada territorial de Turismo, Cultura y Deporte, Carmen Ortiz, que acompañada por el delegado también de Cultura y Turismo, Christopher Rivas, pues ha visitado diferentes enclaves de la ciudad y habéis podido compartir, bueno, pues los proyectos que están actualmente en marcha. Efectivamente, en torno a la primavera tuvimos una reunión en la delegación y, bueno, pude explicarle a Carmen un poco cuáles eran las prioridades del Ayuntamiento en el ámbito patrimonial, fundamentalmente. Y bueno, de aquella reunión pues salió la posibilidad de realizar una visita y conocer un poco de primera mano los proyectos que teníamos en mente. Entonces, bueno, pues pudimos cerrar esta semana por fin la visita y bueno, pues Carmen nos acompañó al Museo de Alcalá, al Castillo, donde tenemos varios frentes abiertos, y también a la parroquia de Santiago. Y bueno, básicamente para conocer un poco los proyectos que estamos impulsando y también para empujar de alguna manera o agilizar los trámites que tienen que ver fundamentalmente con la Comisión Provincial de Patrimonio, que es un órgano que depende de la Consejería de Cultura, de la Delegación Territorial, y que es el que tiene que autorizar cada una de las intervenciones que tienen afección a bienes de interés cultural. En este caso el Castillo es uno de ellos, ¿no? Y la verdad es que en los últimos tiempos estamos hablando de 14, 16 meses de dilación en los plazos de los procedimientos administrativos, que es a todas luces excesivo. Entonces, bueno, pudimos trasladarle a la delegada esta preocupación. Ella, que también antes de ser delegada ha sido concejal también en un ayuntamiento, me trasladó que era consciente y conocedora de eso y que iba a hacer todo lo posible por agilizar los trámites, sobre todo que estaban los que estaban los ayuntamientos a la espera, porque muchas veces hay que ir tramitando el procedimiento administrativo, después que tengas presupuesto, después que se alineen prácticamente los planetas para poder sacar los proyectos en marcha, ¿no? Y ella tuvimos la oportunidad de compartir estas reflexiones sobre este asunto y se comprometió a agilizar en lo posible. Y bueno, yo también le trasladé que en los últimos años, desde el año 2008, la Junta de Andalucía no participa en las labores de restauración y rehabilitación del Castillo de Alcalá. De 2008 hasta la actualidad, todo lo que se ha realizado ha venido o con cargo al presupuesto municipal o con cargo al porcentaje del Ministerio de Fomento que se está destinado cada año a la rehabilitación patrimonial. Y bueno, en ese caso pues también le trasladé tanto los proyectos de la Torre Mocha como el de la Puerta Real, que son los que van a ser los próximos en ver las obras en el Castillo, con idea de que la Junta, bueno, también sea conocedora de las necesidades de inversión en la restauración patrimonial, en este caso de un bien que estamos hablando que tiene una extensión de casi 10 hectáreas, que es que no es poco. El Castillo no es solamente la Alcazaba cuando subimos a mano izquierda, sino el Castillo es desde que pasamos del Arco San Miguel y desde antes de la Torre Mocha hasta después de la Torre del Homenaje, ¿no? El Castillo tiene una extensión muy grande y por tanto necesitamos una inversión importante para mantener, pues, en buen estado uno de los recintos fortificados mayores de Andalucía. Y bueno, todo esto se lo pudimos trasladar a la delegada y la verdad que, bueno, lo acogió con cariño. Espero que desde la Junta pues se impulse y se colabore en las labores que vamos a desarrollar y bueno, es también parte de mi responsabilidad intentar encontrar alianzas con otras administraciones públicas que nos ayuden a sacar adelante los proyectos que solamente el Ayuntamiento no puede sacar adelante. Desde luego, pues fundamental esa colaboración entre administraciones. Hablando del Castillo, Christopher, este fin de semana pasado hemos celebrado el Día Mundial del Turismo con un montón de actividades por diferentes enclaves de la ciudad. ¿Cómo ha resultado? ¿Qué balance realizáis? Pues la verdad es que la gente todos los años ya está acostumbrada a que en torno al final de septiembre, el último fin de semana de septiembre, suele ser celebrarse las actividades del Día Mundial del Turismo, y este año pues estamos hablando de casi 1000
1000 personas han participado en esos 2 días en las distintas actividades que ha habido tanto en la Harinera como en el Castillo, en el Molino de la Mina y también en las riberas del río Guadaira, ¿no? La verdad es que la acogida siempre suele ser magnífica y además también nos sirve de calentamiento de motores porque este fin de semana ya empiezan las actividades por el Día Mundial del Pan también en la Harinera. Pero al hilo de lo que planteaba, lo que tiene que ver con el Castillo, también quiero señalar que bueno, los últimos meses, desde que no pasamos por aquí, que fue a final de curso, también hemos celebrado Noctaira, una edición nueva de Noctaira, que ha casi duplicado el número de espectadores respecto al año anterior. Estamos hablando que hemos pasado de 3.000 a 5.600, creo que era el dato, ¿no?, de este año, con lo cual el balance es muy positivo de esas actividades. También, por ejemplo, el Día Mundial del Turismo, del que estamos hablando, o incluso música en el patio, que aunque no se celebra en el Castillo, sino en la Harinera del Guadaira, también ha tenido este año un nivel de ocupación que te diría que roza o supera el 90%, ¿no? De hecho, había espectáculos conciertos mejor dicho, donde hay gente de pie porque no tenemos más sillas. Pero la verdad es que es un ciclo que tiene 21 ediciones y que ha tenido una categoría musical y un nivel cultural excepcional y un público además muy fiel, que todos los años pues no se pierden ni una de esas actuaciones, ¿no? Y en ese sentido, lo que tiene que ver con el final y a su vez el final del verano y el arranque del otoño, la verdad es que estamos plagados de iniciativas culturales que están funcionando muy bien, tanto desde el punto de vista cultural como turístico, y bueno, prueba de ello incluso es el Festival de Transmutaciones, donde nos hemos incorporado este año, junto con el Viso del Alcor y La Rinconada, coordinados por la Diputación, que también están empezando estos días y se desarrollaron esta semana aquí en Alcalá y están teniendo también muy buena acogida. ¿Y el Festival Flamenco Joaquín, el de La Paula? No me olvido del Festival Flamenco, que efectivamente después de 13 años el festival ha recuperado el aire libre a los pies del Castillo, y la verdad es que todos los comentarios que me han llegado, tanto del ámbito flamenco como de gente no tan aficionada al flamenco, pero que sí solían acudir a los festivales, bueno, pues me han resaltado la buena acogida de cambiar la ubicación, cambiar la fecha, en lugar de ponerlo casi llegando a noviembre, que ya hace una temperatura distinta, y en el teatro, pues sacarlo fuera a los jardines del auditorio con el telón de fondo de la fortaleza, ¿no? La verdad que han sido medio millar de personas, los que han pasado por el festival este año, un festival que además, bueno, acabó tarde, pero dentro de lo razonable, nada fuera de lo habitual en este tipo de festivales, y bueno, la intención es seguir apostando por ese nivel de calidad y de compromiso con el flamenco cada año. Y bueno, eso vendrá de la mano del cierre, digamos, de la etapa flamenca del año, que es en el otoño, con las actividades del Día Mundial del Flamenco, que habrá actividades no solamente ese día 16 de noviembre, sino también en las jornadas previas tendremos distintas actividades vinculadas con el mundo del flamenco. Hoy, como ya les decía, pues es primer programa de la temporada, toca hacer balance de todo lo acontecido en materia de cultura, ya que tenemos aquí al delegado de Cultura y de Turismo del Ayuntamiento en el plató, y hace poquitos días que además conocíamos ese dato de espectadores en 3 espacios escénicos de la ciudad, concretamente en el auditorio que ya se ha nombrado, en el Teatro Gutiérrez de Alba y en el Centro Cívico San Miguel. 84.000 espectadores, pero solo hablando de un determinado tiempo de este año, si no recuerdo mal, de enero a junio. Técnicamente de la temporada 23-24, es decir, desde septiembre del año 2023 hasta junio del año 2024. Y solamente hacemos referencia a los espectáculos culturales que se desarrollan en el interior de esos espacios. Solamente en esos 3 espacios y solamente en el interior de esos 3 espacios estamos hablando de 84.000 espectadores. Los datos son aproximadamente 63-64.000 en el caso del Auditorio Riberas del Guadaira, que es el que tiene mayor aforo, en torno a 19-20.000 en el caso del Gutiérrez de Alba, y en torno a 2.000, creo que era el dato, espectadores en el caso del Centro San Miguel, que como la gente que nos está viendo sabrá, pues es un espacio muy pequeñito, destinado además a obras de un formato pequeño, donde hay teatro de vanguardia que tienen un público mucho más pequeño, ¿no? Entonces, todo esto, estamos hablando de 84.000 espectadores solo en esos 3 espacios escénicos. ¿Por qué ponemos el dato sobre la mesa? Pues porque es muy importante que seamos conscientes de la actividad de la programación cultural, digamos, establecida en esos 3 escenarios de la ciudad. Estamos hablando de que tenemos más espectadores que habitantes tiene Alcalá de Guadaira. Evidentemente, muchos de esos espectadores vienen de municipios, pues El Viso, Carmona, Mairena, Sevilla, Dos Hermanas.
pero otros muchos son de Alcalá, ¿no? Y eso nos da buena cuenta en esos 201 representaciones culturales de distintos, estamos hablando de musicales, de teatro, de conciertos, de distintas tipologías. Dice mucho de la programación cultural que tenemos, de la diversidad de espacios, de la diversidad de configuraciones y de tamaño de esos eventos, y también de las temáticas distintas, ¿no? Lo que nos da buena cuenta de que una ciudad del tamaño de Alcalá, que es una gran ciudad, pero estamos hablando de 78.000 habitantes, pues tiene una programación cultural que puede competir con capitales de provincia andaluza sin ningún tipo de problema. Y esto es importante ponerlo sobre la mesa porque dice mucho de nosotros, no solamente de nosotros desde el punto de vista de la Delegación de Cultura o del área de identidad, sino que dice mucho de nosotros como ciudad, de nuestra inquietud por la cultura, de nuestro amor, de nuestra cercanía hacia la cultura. Y además todo esto viene de la mano, que también es muy importante, del crecimiento, del aumento en el número de venta de entradas, por ejemplo, ¿no? Que eso también estamos percibiéndolo mes a mes, y bueno, cuando más adelante tengamos una perspectiva más amplia del tiempo podremos evaluarlo, ¿no? Pero todo esto nos va indicando, por un lado, como ya hicimos durante el verano, que la cifra de visitas en términos turísticos está aumentando en lo que llevamos de año. Por otro lado, que el número de espectadores en los 3 espacios escénicos de la ciudad también está creciendo, y todo esto repercute también en la economía directamente, no solamente en lo que tiene que ver con la programación cultural y la identidad, sino también en el aspecto económico de la cultura, lo que eso genera en términos culturales, en términos económicos, en el impacto en la hostelería, por ejemplo, en el transporte o en los servicios complementarios, ¿no? Este aspecto. Entonces, en ese sentido, creo que vamos en buena línea, y estoy seguro que en esta próxima temporada, que además presentaremos en los próximos días, vamos a superar esa cifra sin lugar a dudas. Muy bien. En cuanto a la Delegación de Medio Ambiente, hace también pocos días que conocíamos, o se hacía la delegada un llamamiento a la ciudadanía para respetar el entorno, tanto en la vía pública como el entorno natural, y hacer un llamamiento para evitar estos vertidos de residuos que se suceden cada fin de semana. Efectivamente, y no cada fin de semana, es una cosa que todos los días. Desde la delegación estamos muy concienciados en que debemos de ser participativos todos, hay que ser más colaborativos para que consigamos que Alcalá sea una ciudad limpia, que la podamos disfrutar entre todos. No es lógico que por el mal uso de unos pocos los demás estén perjudicados. Hay unas ordenanzas que hay que cumplir. No podemos tener a un operario limpiando detrás de cada uno de nosotros o a un policía sancionando las conductas incívicas de cada uno. Estas sanciones se han puesto, se están poniendo y se van a seguir poniendo, pero no es lo deseable. Lo deseable es que entre todos colaboremos, porque evidentemente la obligación de mantener las vías públicas, los parques, las zonas jardinadas, de limpiar es del ayuntamiento, pero el mantenerlo y conservarlo es una obligación común, es una obligación de todos. Tenemos que mantener nuestro patrimonio verde y que estas zonas se puedan disfrutar y sin que la gente tenga, pues eso, esos problemas cuando van por las mañanas al parque un fin de semana y encuentran el estado en el que se encuentra, ya no solo porque haya residuos de personas que hacen botellonas o que dejan, es que nos encontramos residuos de obras, los sacos con los escombros de las obras a pie del Parque del Dragón, por ejemplo, y eso no se puede consentir, evidentemente. Por las conductas incívicas de unos pocos, los demás no tenemos que pagar esas consecuencias. Y dar esa mala imagen, además, porque es una mala imagen que además damos a los demás municipios y a los demás gente que nos visitan. Claro, todos los visitantes. Además, los ecologistas, Agua de Guira, hace también escasos días que denunciaban vertidos en torno al molino de Badalejos y, bueno, pues y pedía al ayuntamiento de alguna forma pues hacer una campaña de concienciación y también que la policía local y la patrulla verde pues pudiera tener opción a denunciar. Claro, no, eso de hecho eso existe, o sea, evidentemente quien puede denunciar, quien puede sancionar es la policía, no es la patrulla verde, pero sí que hay un trabajo de seguimiento, pero como te decía, no podemos tener un policía detrás de cada uno de nosotros, también hay que ver que esos depósitos de residuos se hacen en horas que son difíciles de controlar y de poder tener todo el tiempo esas zonas vigiladas, pero sí que es verdad que se hacen y sí que es verdad que se multa. Yo a mí me consta que la policía pues sanciona, pone multas y se van a seguir poniendo, claro. Y evidentemente el trabajo de concienciar a todos y de que todos seamos
colaboradores y que todos, entre todos, mantengamos nuestros espacios limpios, evidentemente eso es muy importante. Sí, es un trabajo importante de conciencia ciudadana que parece que cuesta, pero a ver si poco a poco la cosa va avanzando. En cuanto a la Delegación de Memoria Histórica, hace poquitos días también, es que venimos haciendo un poco balance de todo lo sucedido en estos últimos meses. Se han iniciado trabajos en el cementerio municipal, una nueva fase de trabajo pues para seguir descubriendo nuevas fosas comunes o nuevas zonas, ¿no? Así es, en el cementerio ya se intervino en años anteriores en uno de los puntos del cementerio. De hecho se intervino en varios, pero en uno de ellos se localizó una fosa de la que se rescataron los restos de 15 personas. Esos restos ya se identificaron, se mandaron al banco de ADN, que en este caso está en Granada, y ellos lo tienen allí para ir cruzando, porque además tienen bastante tarea en términos de toda Andalucía. Pero bien, los registros documentales a los que podemos hacer referencia nos indican que probablemente en torno a más de medio centenar de personas fueron represaliadas y sus restos están en la fosa común. El problema es que desde entonces, desde el año 36 hasta la actualidad, estamos hablando de casi un siglo ya, el cementerio se ha intervenido urbanísticamente en distintas ocasiones, se han metido cañerías, se han, hormigonado las calles, y esto hace que no en todos los sitios pues estén intactos. No obstante, el año pasado se realizó también una prospección con una tecnología que se llama Georradar, que es un sistema que permite, a través de la tecnología, marcar dónde en el terreno hay determinados cambios. Es decir, no mantiene, digamos, toda la solidez, sino que hay alguna alteración o se ha removido ese terreno, ¿no? Después de ese estudio que se hizo en la mitad norte del cementerio, podemos decir, el cementerio además es bastante cuadrado, rectangular, ¿no? Pues en la mitad norte se pasó por todas las calles esta maquinaria y nos identificó una serie de puntos en los que se apreciaban determinadas alteraciones en el terreno. Con esas conclusiones, pues durante el mes de septiembre estamos realizando catas directamente en esos puntos. En este caso estamos hablando de 6 puntos distintos. De esos 6, a día de hoy ya se han realizado 2 intervenciones. En esas 2 intervenciones se ha comprobado que eran terrenos que se habían removido por otras cuestiones que tenían que ver más con obras o con intervenciones urbanísticas que con una fosa como tal, y los resultados han sido negativos. Pero en las otras 4 estamos siguiendo interviniendo en cada uno de esos puntos para comprobar si ahí se encuentra la fosa común. O podríamos hablar en este caso de fosas comunes, porque ya se encontró una, pero faltan muchos de esos cadáveres, ¿no? O de esos restos, mejor dicho. En este caso, desde la Delegación de Memoria Democrática y Identidad Andaluza, vamos a hacer todo lo posible por encontrar esas fosas si a día de hoy siguen existiendo en el cementerio. De momento tenemos estos 6 puntos, esperemos que alguno de ellos dé positivo, de forma que podamos intervenir para recuperar los restos de esas personas, proceder, como marca los trámites, a identificar a través de ADN y recogerlos y mandarlos al banco de ADN de Granada, donde puedan identificarse con sus familiares o los familiares que los busquen, ¿no? También se da la circunstancia en este tipo de situaciones, Ana, que muchos de los que aparecen en fosas de un municipio no eran de ese municipio, sino que eran de municipios vecinos. Esto pasa, por ejemplo, en Alcalá con vecinos de Dos Hermanas, y pasa en Mairena con vecinos de Alcalá. Tanto es así que entre las personas que sabemos que estaban enterradas en el cementerio de Alcalá estaba el alcalde de Dos Hermanas en aquel momento, el año 36, ¿no? En definitiva, en estas próximas semanas pues sabremos si esas caras son positivas, y de serlo pues nos pondremos manos a la obra para localizar a todos esos restos, identificarlos y poder darles una sepultura digna, como sería lo esperable para todos los familiares, ¿no? Pero sí que es un tema especialmente sensible porque hay personas que ya son muy mayores, estamos hablando de algunos tienen 80, 90 años, puede que más, y siguen esperando y siguen luchando por poder encontrar los restos de su padre o de algún hermano o de algún abuelo, y es muy doloroso y es muy triste ver cómo estas personas
no pueden pasar página en ese aspecto porque estamos hablando de sus familiares, no saben dónde están y desde luego en cualquier caso no fueron enterrados como deberían, ¿no? En los 15 cuerpos que ya se encontraron en el cementerio, pues bueno, todos ellos se correspondían a muertes violentas, además algunos de ellos enterrados incluso boca abajo, en fin, con las características habituales de este tipo de enterramientos, ¿no? Entonces esperemos que esas catas den positivo y sigamos trabajando, pero no obstante, aunque estas catas den negativo y no encontremos, no podamos seguir profundizando en la localización de esos restos, estaremos abiertos y dispuestos siempre a escuchar algún testimonio nuevo que nos indique algún otro punto donde podamos seguir buscando y encontrando. No obstante, en el cementerio también hay otras dos cuestiones que debemos hacer. Uno es la petición que ya por parte de la Delegación de Memoria Democrática se ha solicitado a la Junta de Andalucía para la declaración del cementerio como lugar de memoria, y por otro lado trabajar para instalar allí, no sé si un monolito, una placa, un recuerdo lo suficientemente visible y que sirva a los familiares como punto de encuentro, ¿no? y de recuerdo con esos familiares que a día de hoy pues siguen sin saber dónde están. Y eso son dos tareas importantes que tenemos que hacer en el ámbito del cementerio. Pero no obstante, respecto a la memoria democrática, también durante el mes de octubre vamos a desarrollar una serie de jornadas, además bastante completas. Empezaremos el día 9 de octubre, de hecho se han presentado esta misma mañana, y nos llevará hasta el día 31 de octubre, que es cuando tradicionalmente se venía haciendo el acto institucional con la lectura de un manifiesto en el ayuntamiento. Bueno, pues desde el día 9 y hasta el día 31 vamos a tener distintas ponencias de expertos, entre ellos, por ejemplo, el equipo de arqueólogos que está trabajando en el cementerio dará una conferencia explicándonos en qué situación está el cementerio y la fosa, y otras muchas, por ejemplo, experiencias en la educación, en el ámbito de la educación, cómo se está trasladando estas cuestiones en el ámbito educativo a los más jóvenes, o proyecciones de documentales muy interesantes vinculados en el ámbito de la memoria democrática. Y por ejemplo, algo que muy poca gente sabe, que es que en Alcalá hubo un campo de concentración en el Puntal de Oromana. Hay un documental que lo realizó una compañera periodista, María Serrano, que además nos acompañará en el Teatro Gutiérrez de Alba, de tal manera que cada semana vamos a abordar uno de esos documentales o películas. En el horario de mañana serán los centros escolares que así han querido participar los que asistirán a esas proyecciones, y por las tardes será abierto a todo el público. Por lo tanto, invito a los vecinos y vecinas que quieran no solamente ver los documentales y películas, sino participar en las conferencias y aprender un poco más de esa parte de la historia que no está en los libros, gran parte de ella, pues bueno, a que conozcan la realidad en el ámbito de la memoria democrática en Alcalá. Pues estaremos muy pendientes de todas estas actividades y de lo que vaya sucediendo en la fosa del cementerio. Delegado, además, desde el Ayuntamiento se ha anunciado la convocatoria de una subvención para la conservación de bienes patrimoniales privados. Efectivamente, porque hasta ahora siempre estamos muy preocupados, como tiene que ser lógicamente, en los elementos patrimoniales de titularidad pública. Estamos hablando del castillo, estamos hablando de los molinos, pero hay otra serie de elementos patrimoniales que, no siendo de titularidad pública, sí que son un reflejo también de lo que somos. Y pongo un ejemplo muy sencillo: la cerámica de la Centenaria no es pública, pero creo que forma parte de la identidad de lo que somos, o la cerámica de los antiguos comercios en la Plazuela, que además alguna de ellas está bastante deteriorada, no son públicas, pero también somos partícipes de lo que son y ellos de lo que somos nosotros en el ámbito de nuestra identidad, ¿no? Por tanto, se nos ocurrió poner en marcha una iniciativa de una convocatoria de subvenciones que pudiéramos desde el Ayuntamiento favorecer o impulsar la restauración de elementos patrimoniales singulares. Estamos hablando de cerámica, pero también podemos estar hablando de pinturas, podemos estar hablando de esculturas, podemos estar hablando de mobiliario antiguo que tenga valor. Entonces, con todo esto, pues hemos sacado adelante una convocatoria de subvenciones que desde el 19-20 de septiembre hasta el 20, si no me equivoco, de octubre de este mes, pues estará abierta la convocatoria para que todos aquellos que tengan algún elemento patrimonial interesante, susceptible de participar y de ser restaurado, pues nos mande su solicitud
y la analizaremos en el Museo de Alcalá, en la Delegación de Patrimonio, para evaluar a cuantos más proyectos podamos llegar, pues mucho mejor, ¿no? Con todos estos elementos que se restauren, que participen en la convocatoria y resulten finalmente beneficiarios de esas subvenciones, pues podremos organizar una gran exposición en el museo para que toda la ciudadanía pueda comprobar y pueda apreciar el valor de todos esos elementos patrimoniales que se hayan restaurado. Eso en el caso de los elementos patrimoniales que puedan moverse. Otros elementos, pues estamos hablando por ejemplo de retablos cerámicos o de elementos cerámicos, pues tendrán unos días de visita y de visita pública y de apertura al público para que los vecinos y vecinas de Alcalá puedan apreciarlos y conocerlos de cerca. En cualquier caso es una iniciativa que se pone en marcha por primera vez, evaluaremos cómo funciona, cómo es la acogida por parte de la ciudadanía de Alcalá. Me consta que al menos en términos de preguntas y de solicitudes está siendo bastante productiva, pero bueno, iremos viendo cómo evoluciona. Desde luego confío en que esto nos ayude también no solamente a recuperar elementos patrimoniales que todos conocemos, sino también para conocer nuevos elementos patrimoniales que hasta la fecha desconocíamos que teníamos en la ciudad al estar en manos privadas. Una nueva iniciativa en cuanto a esta subvención, pero también nuevo proyecto, nuevo festival en Alcalá de Guadaira, Panarra Fest. El Panarra Fest, hemos planteado este proyecto con idea de que tengamos como referencia un festival de música que esté vinculado a la ciudad. Y en este caso, bueno, además queremos que vengan artistas de primera línea. En este caso será el 19 de octubre, el sábado, en la explanada del Auditorio Riberas del Guadaira, y el cabeza de cartel, pues bueno, es el Canca, creo que conocidos por muchos. En este año, de hecho, ha sido en agosto el pregonero de la Feria de Málaga. Es un cantautor, además con un sentido del humor muy divertido, que es el cabeza de cartel de este festival. En él también participarán el Niño de la Hipoteca, Sara de las Chuches y David Palomar. ¿Qué pretendemos? Pues pretendemos que los vecinos y también muchos visitantes que vengan de fuera atraídos por el cartel, bueno, pues pasen con nosotros una tarde-noche de sábado lo más agradable posible, y que además vinculemos de alguna manera un gran evento musical al nombre de la ciudad, ¿no? En ese sentido queríamos un evento con nombre propio, que tuviera personalidad, que además hiciera referencia a algún término o algún vocablo local o andaluz, y en este caso, bueno, en Alcalá no tenemos murciélago, tenemos panarra, y creo que es algo muy propio, ¿no? Y que nos dota de cierta personalidad y de nombre propio, no solamente en Alcalá, sino también para ubicar ese festival y esa actividad cultural en el calendario de festivales de Andalucía. Y en este caso, bueno, será la primera edición, evidentemente no va a ser la última, vamos a seguir viendo la acogida, corrigiendo aquellos errores que pueda haber y seguir impulsando el nombre de la ciudad, también en la línea de lo que comentábamos antes, ¿no? De que tenemos una programación cultural destacada, bastante potente, y que además uno de los emblemas turísticos de la ciudad, además de nuestro patrimonio natural y nuestro patrimonio histórico, también es nuestra programación cultural. Y este Panarra pues viene precisamente a reforzar esta misma idea. Programación cultural que continúa en octubre con la celebración del Día Mundial del Pan. Ya son muchas ediciones las que en Alcalá se celebra este Día Mundial, pues con diferentes actividades tanto en la harinera como en el entorno del Guadaira. En este caso, creo que esta sería la 8ª edición, si no me equivoco, de las jornadas del Día Mundial del Pan. En esta ocasión, como viene siendo habitual, las organiza de la mano de la Delegación de Turismo la Asociación de Panaderos de Alcalá, con Eulogio a la cabeza, y además las desarrolla o las ejecuta la empresa Engranajes Culturales, que también tiene una amplia experiencia en el desarrollo de este tipo de actividades. En este caso, todos los sábados del mes de octubre, esto mucha gente ya lo sabe porque ya llevan 8 años haciéndose, pues en la harinera del Guadaira fundamentalmente se convierte pues en el corazón del pan para acoger espectáculos teatrales, infantiles, también venta de pan solidario, y como no, el clásico entre los clásicos de la jornada es el taller de pan. Entonces, hasta ahora el taller de pan se desarrollaba en la harinera, en el aula que tenemos destinada a esta función, pero se quedaba muy pequeña porque había una enorme demanda. Entonces, este año hemos hecho un pequeño gran cambio. En lugar del taller nos vamos a la sala de usos múltiples, que es el espacio más grande que tiene la harinera del Guadaira, y con la colaboración y la ayuda inestimable de Eulogio y de otros compañeros de la Asociación de Panaderos de Alcalá, pues se van a duplicar las plazas en los talleres de pan.
¿Por qué hemos hecho esto? Porque consideramos que, sin lugar a dudas, la actividad estrella de las jornadas del pan es precisamente el taller de pan, porque sirve para trasladar una tradición, podríamos decir que es prácticamente casi milenaria, cerca de milenaria, ¿no? Como es la tradición panadera de Alcalá, a través de los molinos, de la harina, del pan. Y de alguna forma también da continuidad a una actividad económica esencial y muy característica de la ciudad, como es el pan y las panaderías, ¿no? Entonces, en esta ocasión se van a duplicar las plazas para que todo aquel que quiera participar pueda acercarse. Sí que es verdad que normalmente, aunque sea más apretado, todo el que se acerca, si hay hueco, pues se abren las puertas para que entre. Si no los padres, al menos los peques que entren dentro y puedan hacer su propia pieza de pan con los consejos de los panaderos de Alcalá. Pero desde luego es una iniciativa muy interesante, plenamente consolidada, viene muchísima gente de fuera a participar en las actividades. Y otra de las novedades de este año es que en lugar de, digamos, abrirse para la reserva desde el primer día que se anuncian todas las actividades del programa durante todo el mes, pues semana a semana se irán abriendo los cupos de cada semana para que todo el mundo tenga más oportunidades de poder coger alguna plaza, bien para alguna visita nocturna a alguno de los molinos o bien para alguno de los talleres que se desarrollan en la harinera. Muy bien. Bueno, pues creo que hemos hecho un poco balance por la gestión de todas las delegaciones que ostenta la formación andalucista o la parte andalucista del gobierno municipal en el ayuntamiento. Vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad y volvemos con la alarma social creada por la llegada de los refugiados y el problema del transporte interurbano. Hasta ahora.